El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Estamos de vuelta en este espacio de cultura jurídica con el licenciado Juan Parodi Nativitas, y recuerden que tenemos nuestro invitado de lujo, el notario público es de esta ciudad de Teziutlán, Puebla, y les recuerdo nuestro numerito para que nos envíen todos sus mensajitos y darles pronta respuesta. Es el 261-113-7790. Licenciado, lo primero que me imagino que nuestro auditorio quiere saber precisamente para salir de dudas, en realidad, ¿qué es el testamento? Bueno, mire usted, nuestro Código Civil nos enmarca que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Eso nos enmarca el Código Civil y como consecuencia de esto creo que es muy fácil su interpretación. Bueno, entonces para usted, así de manera genérica, sin utilizar, porque a nuestro auditorio les gusta que nosotros no utilicemos terminología así que como los médicos, ¿no? De qué falleció, de un traumatismo visceral, y no dicen, bueno, ¿y de qué están hablando, no? Nos gustaría que nos explicara, licenciado, en términos generales para nuestro público, ¿qué es el testamento? Bien, el testamento es una facultad que tiene el testador para disponer de sus bienes en un futuro. Esto quiere decir que si yo tengo algún inmueble y quiero en un futuro, como voluntad mía, dejárselo a uno de mis familiares o a un tercero, pues esa disposición que quede plasmada ante notario para evitar un juicio en un futuro y que exclusivamente se maneje el testamentario ante notario sin necesidad de tener que pagar un abogado, sino exclusivamente llevar el instrumento notarial para que se inicie el procedimiento, se concluya muy rápido a favor de quien yo quise heredarle. Sí, fíjense que es muy importante lo que nos comenta el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena en su calidad de notario, porque pues la mayoría no tenemos la prevención, y eso lo platicábamos la semana pasada. No tenemos la prevención de ir y realizar nuestro testamento, que finalmente es disponer de nuestros bienes para cuando yo muera, ¿sí? Entonces, creamos conflictos y, desgraciadamente, bueno, los gastos que se tienen que hacer pues son mucho mayores. Ya lo decía el licenciado, la ventaja de hacer testamento, queridos amigos, es que si no hay conflicto, si nadie impugna el testamento, no hay necesidad de promover un juicio. Directamente la gente, directamente la persona acude al notario público y el notario le hace todos los trámites de titulación, de alguna manera, porque, pues, licenciado, generalmente la gente que dispone de sus bienes en cuanto a su testamento, ¿a qué refiere? Usted que tiene mucha experiencia, me imagino que casas y terrenos, ¿algo más? No, en términos generales son casas y terrenos. Yo les platicaba la semana pasada que he visto que se pelean hasta por los vasos de la veladora, en algunos lugares, de veras, porque ahí hay recuerdos de mamá, no sé, la virgencita, el cuadro de tal santo, ¿no? Pero en realidad ya para la cuestión legal, yo decía, bueno, pues generalmente eso se lo reparten de manera pues ya común, ¿no? Pero bueno, en realidad en el testamento, ¿verdad? Son casas y terrenos. Sí. En la actualidad creo que los notarios recomendamos que el menaje de casa pues lo determinen para evitar precisamente lo que usted atinadamente comenta, de que al ratito el recuerdo que tenía mamá, de los abuelos, etcétera, pues alguno de los hijos lo quiera y por otro lado también otro de los familiares lo esté requiriendo. El menaje es muy importante que lo manejen dentro del testamento. ¿Qué es el menaje? Pues todo lo que tengan en casa, la cama, el sillón, la televisión, etcétera. Es muy recomendable, y yo así lo considero, el que también lo tomen en cuenta para evitar ese tipo de conflictos. Recordemos, como usted atinadamente decía, en vida todos
están en el núcleo familiar y dependiendo de los padres. Fallecen y pueden surgir problemas graves donde no era intención de los padres que estuvieran desunidos los hijos, los familiares muy cercanos, y resulta que dejan hasta de hablarse. Para evitar este tipo de situaciones es muy importante el que manejen pues los terrenos, las casas, el menaje y algunos otros objetos que ellos consideren que pudiera generar un conflicto en un futuro. Fíjense que yo a papá y mamá, ahorita ya que están en casita, que nos están escuchando, yo les recomiendo que hablen con honestidad y con sinceridad con sus hijos. No los engañen. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, muchas ocasiones papá y mamá de repente dicen, el terreno de tal lugar te lo dejo a ti, hijo. Y en un año ya cambié de parecer y al ratito voy y le digo a la otra hija, es que ese terreno es para ti. Eso va a generar conflictos. Entonces, si yo soy honesto, si soy sincero, si realmente amo a mis hijos, si no quiero dejarles conflictos, tengo que ser muy certero o muy certera en lo que les digo y decirle, mira hijo, no sé, Mari, para ti va a ser ese terreno. Y sea precisamente para ella y que ya no se cambie la versión. ¿Por qué? Porque entonces sí les dejo certeza, les dejo seguridad y no les dejo precisamente problemas, ¿no? Y precisamente lo que comenta el licenciado, ¿no? El testamento es precisamente para ello. Ahora, si yo ya tomé una decisión de que el menaje se le quede a uno de mis hijos, es decir, todo lo que yo voy a dejar a mi muerte, que sirvió de funcionamiento para mi casa, para mi funcionamiento, ¿sí? Bueno, se lo dejo a un hijo. A lo mejor el terreno se lo dejaré a otro, la casa a otro, el coche a otro, pero bueno, ya son disposiciones que con toda seguridad y con toda certeza las puedo disponer en mi testamento. Licenciado, ¿cuántos tipos de testamentos se pueden hacer ante usted como notario? Mire, señor licenciado, en la práctica todo el mundo hace su testamento público abierto, inclusive es el más recomendable. Le voy a decir el motivo. ¿Qué es para empezar? ¿Cómo es ese? Bueno, el testamento comparece la persona ante notario con 3 testigos de su confianza, que obviamente, en términos generales, no sean familiares cercanos que vayan a heredar, por ejemplo, los hijos. Lo más recomendable es el testamento público abierto y además es muy conveniente que lo publiciten, que lo den a conocer a sus familiares. Como lo decía usted atinadamente, no vale la pena que guarden el testamento y que al ratito inclusive se presuponga que fue un acto ilícito y que está involucrado hasta el notario. No. Aquí yo creo que lo importante es decir, voy a hacer mi testamento para evitar el que vayan ustedes a tener que pagar un abogado, irse a los tribunales, estar en los términos que marca ley, etcétera. Con el testamento recurren con el notario, inicia un procedimiento que es muy sencillo y se aplican los bienes. Pero es muy conveniente que lo hagan saber. Los otros tipos de testamento yo considero que en este momento sería confundir a las personas. No vale la pena. Sigo insistiendo que lo correcto sería el testamento público abierto. Fíjense que, ahondando un poquito a lo que dice el licenciado Lucio, es público porque se hace ante la fe precisamente de una persona que tiene esa investidura. Recordemos que los notarios son personas que tienen una investidura especial acreditada por parte del gobierno para fungir como testigos y que los actos que se realizan ante ellos son veraces, reales y bueno, se supone que honestos. Entonces, es público, queridos amigos, porque fíjense que hay mucha gente que cree que si dejo firmado una hojita, pues ya es un testamento. O si en una hojita de cuaderno o en una hojita de papel cualquiera, la persona, yo, fulano de tal, Juan Pérez, manifiesto en este momento que dejo como único heredero a mi hijo Juan Carlos, que en este momento está presente. Y el hijo Juan Carlos, que se queda con esa hojita porque su papá ya está muy enfermo, y que se le ocurrió en ese momento decir, bueno, pues yo creo que así me puede dejar y le puedo ganar el brinco a mis hermanos, está equivocado, porque realmente esa hojita de papel que deja firmado la persona que está enferma y que después incluso fallezca,
realmente no sirve absolutamente de nada. La ley marca actualmente, queridos amigos, que salvo excepciones que ahorita les vamos a platicar, todos los testamentos tienen que hacerse ante notario público. ¿Por qué? Porque precisamente se cuida que la voluntad de la persona no esté viciada. Hace un momento decía el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena, en su calidad de notario, que para que se haga el testamento debe de contar con la presencia, imagínense ustedes, de 3 testigos. ¿Por qué de 3 testigos? Porque precisamente ellos, a igual que el notario, tienen que dar fe de la integridad de la persona, tanto física como mental. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay gente abusiva, ¿verdad? Que imagínense cuántos testamentos se podrían hacer en cualquier hojita de papel, sin ninguna serie de formalidad, y bueno, pues ahí le hago que escriba y le pongo la huella al papá, que además ya está medio dormido o ya ni reacciona, voy, compro un cojín y le pongo la huella, y no, pues licenciado, mire, me dejó mi papá mi testamento. Imagínense cuántos documentos de esa índole se podrían hacer a espaldas de toda la gente que interesada en las propiedades, incluso de los hermanos, de los hijos, de los papás, de los nietos, etcétera, ¿no? Imagínense cuántos documentos podrían hacerse válidos así. No, para realmente que exista un testamento tiene que haber una serie de formalidades que revisten, ya lo dijo el licenciado notario, ¿verdad? De entrada, 3 testigos que manifiesten que conocen a la persona, pero además dan fe de que se encuentra en sus plenas facultades físicas y mentales, que además su voluntad no está viciada, no está manipulado, no está chantajeado, no está amenazado, ¿sí? Entonces, de alguna manera estos testigos dan fe, igual que el notario, de que esta persona, ¿verdad?, está ahí por su propia voluntad. Y por eso es testamento público, porque es hecho ante la fe del notario. Y es abierto porque la voluntad de la persona se da a conocer a todos. Es decir, no es en un sobre cerrado y oculto. Lo que comenta el licenciado es muy importante, intentando que no haya sorpresas. Porque yo les comentaba, ¿no?, antes de que nos vayamos al corte, yo puedo manipular a mis hijos y decirle, no, es que a ti, hijo, te dejé el terreno, a ti te dejé la casa, hija, ¿sí? Y a la mera hora, sorpresa, a ninguno de los dos se los dejé a otra persona. Entonces, da lugar a que el momento, si a mí mi padre me había dicho que me iba a dejar la casa y a mi hermana le iba a dejar el terreno, ¿sí?, da lugar a que yo piense que mi papá se casó de nuevo o se juntó de nuevo y a lo mejor la señora lo manipuló o en los últimos días de su enfermedad buscó la manera de hacer un testamento a su favor. Se puede impugnar. Entonces, precisamente para que no haya ese tipo de problemas que a la larga nos trae mucho dinero y mucho trabajo, es que se haga abierto. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan, este es su programa Caso Abierto. Regresamos. De nueva cuenta con ustedes, amigos que viernes tras viernes nos escuchan allá en casita. Recuerden que el tema de hoy está muy muy interesante, testamentos, y en un momento más hablaremos de costos y toda la tramitación administrativa. Así es, licenciado. Bueno, pues lo que seguramente el público espera también es que nos diga usted, en su calidad de notario, precisamente, cuál es el apoyo que nos está brindando el gobierno federal en septiembre, mes del testamento. Bien. A todos los notarios en el Estado nos dio indicaciones la Secretaría General de Gobierno, que es intención del señor gobernador el que se apoye a las clases marginadas. Como consecuencia, el gobierno federal recomendó y la Secretaría General de Gobierno, a nosotros los notarios del Estado de Puebla, que el costo sea de 850 pesos. Para aquellas personas que exclusivamente cuenten con un inmueble y que este inmueble catastralmente no exceda de un valor de 500,000 pesos. Si hay un excedente, ya no hay un descuento, llamémosle descuento, un apoyo. Tendrían que sujetarse a las condiciones que normalmente se dan. Pero para aquellas personas que cuenten pues con un solo inmueble se da este apoyo, que es una disposición que nos dieron
a todos los notarios del estado de Puebla. Sí, bueno, fíjense que es precisamente es una forma de apoyar a las clases populares. Normalmente la clase obrera, la clase trabajadora que somos, pues normalmente no tenemos la posibilidad de hacernos tan fácilmente de nuestra casa. A lo mejor la compramos a través del crédito de Infonavit y bueno, pasan 25, 30 años hasta que finalmente la pagamos, ¿no? Entonces normalmente tenemos casas de interés social que no rebasan los 500,000 pesos. Y la posibilidad, lo que nos está comentando el notario, es precisamente que si queremos hacer nuestro testamento, realmente sale muy económico, son 850 pesos, claro, bajo estos requisitos, que tiene que ser en septiembre, son 850 pesos el costo, pero que sea un solo inmueble y que la casa no rebase el valor de los 500,000 pesos. Si rebasa, pues entonces ya se va a testamento general, licenciado. Sí, realmente pueden platicar con su notario, el notario de su predilección, de su confianza, y seguramente les va a asesorar sobre lo que sea conveniente. Le voy a decir por qué, señor licenciado. Hay ocasiones que es mejor una donación, una compraventa, que un testamento. Entonces, cada caso es diferente. Tienen que platicar con el notario de su confianza y seguramente les va a dar el asesoramiento necesario sin costo alguno. Acérquense a sus notarios. Es una recomendación que les hago, que vayan con el que ustedes consideren y platiquen con él. Así es, licenciada Ruth, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, como bien lo comentaba al inicio de este programa, sí es muy importante en ocasiones dejarle a nuestros hijos certeza jurídica, ¿no? Porque sí, me ha tocado en algún momento de mi vida, que pues desgraciadamente fallece una de mis tías, por enfermedad. Precisamente ella entró a una cirugía de la cual pues desgraciadamente no tuvo la suerte de salir bien y tenía varios inmuebles. Entonces imagínense, mis primas eran en ese entonces menores de edad y fue bastante complicado, e incluso pues las familias, ya sabes, se distancian un poquito por esas cuestiones de que bueno, a quién se le va a quedar la mayor parte de las casas y todo lo demás que se quedó. Entonces, pues yo creo conveniente que sí es bien importante de heredar a nuestros hijos certeza jurídica y no conflictos. Sí es. Fíjense que otra cuestión que retomo es precisamente, hace un momento el licenciado notario nos platicaba del testamento público abierto, ya que ya lo explicamos. Bueno, también existe el testamento público cerrado, que es casi lo mismo, nada más que ahí el testador no da a conocer a quién le deja las propiedades. Por eso se llama público, porque es hecho también ante notario, los mismos requisitos, pero en sobre cerrado. Nos gustaría que el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cárdenas nos platicara un poquito más de ello. Mire usted, yo llevo 26 años de notario y no ha habido uno solo. Un solo testamento público cerrado no. Es muy peligroso, no hay certeza, porque cualquiera puede impugnarlo, obviamente de quien se crea con derechos, y realmente no es recomendable en la práctica. Yo creo que si considera el testador hacer las cosas bien, es un testamento público, abierto, lo tiene que dar a conocer a sus familiares, eso evita mucho los problemas. Porque mire usted, el que ante el notario comparezca el testador y lleve en sobre cerrado el documento, pues realmente queda en archivo, en resguardo, y se presta a que los familiares que a la hora de la lectura no estén conformes, pues que lo cambió el notario, que después de tantos años no saben qué pasó, o que su papá no tenía el interés de que esto se manejara en lo oscurito, no es recomendable. Y en la práctica no ha habido uno solo. Fíjense qué interesante, pero que sí existe en la ley, o sea, sí existe que haya testamento público cerrado, y vuelvo a insistir, consiste en que simplemente no se da a conocer, la persona que dispone de esos bienes no da a conocer públicamente, abiertamente a los herederos ni a las personas, bueno, que más les pudiera interesar el asunto, ¿verdad? A quién le deja
cada una de sus cosas. Entonces, bueno, pues existe legalmente, ya lo comentó el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena, no es muy recomendable en 26 años. Y créanme que el licenciado, por los costos que tiene en su notaría, tiene muchísima gente, ¿verdad? Nosotros vamos a verlo y ahí tenemos que pues estar a esperarnos un ratito. Realmente, pues sí tiene mucha gente y sí se me hace pues un dato curioso, importante, el hecho de que después de 26 años de trabajo como notario, pues no se haya hecho todavía ningún testamento público cerrado. Y bueno, evidentemente es precisamente por la asesoría generalmente de los notarios, ¿verdad? Que en este caso a él le toca asesorar a la persona y decirle, bueno, que a lo mejor le pudiera ser más benéfico a los hijos o a quien se quiere heredar, generalmente no. Licenciado Ricardo Lucio, ¿haya habido alguna anécdota que nos pueda usted platicar en relación a cuando tenemos hijos por fuera? O sea, porque sí hay gente que de repente, bueno, pues tenemos, pues que nos casamos, de repente, pues ya nos divorciamos, nos separamos, y de repente, bueno, esta modernidad actual, que bueno, yo siempre incluso he sido, que ha habido muy siempre, ¿verdad? Pero a lo mejor un poquito más abierta ahora con las grandes separaciones de parejas actuales, ¿no? Ahí había una estadística que daba el Tribunal Superior de Justicia el año pasado, que de cada 10 parejas, 8 se separan. Entonces eso da pauta a tener pues más hijos con otras personas. ¿Alguna anécdota que nos pueda platicar en relación a ello? Es muy común que a la hora de la explicación del testamento público abierto y de la obligatoriedad de que tienen forzosamente, les hereden o no les hereden, de manifestar los hijos que tienen reconocidos, muchas personas pues ya optan por no hacer su testamento, porque dicen, bueno, pues es que tengo una segunda, tercera, cuarta o quinta familia, tengo hijos con esas personas, están reconocidos, pero mi familia de origen no lo sabe. Como consecuencia, pues no, yo quiero ocultar ese hecho. Bueno, pues no haga el testamento, de nada serviría porque es un testamento nulo de origen. Ahí se les recomienda que mejor hagan sus donaciones con reserva de usufructo vitalicio, para que mientras vivan el uso y disfrute del inmueble sea para el usufructuario y nada más transmitan los derechos de nula propiedad. Pero es muy común que a la hora y a la explicación pues ya no quieran hacer el testamento por el temor de que se va a enterar la primera familia que existe en segunda, tercera, cuarta o quinta, y además que tiene hijos reconocidos, y bueno, pues optan por otras cuestiones jurídicas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que ya sin querer aquí nuestro amigo el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena ya nos dijo otro de los requisitos, que cuando vamos a hacer testamento tenemos que declarar, porque además estamos bajo protesta de decir verdad ante un notario, todas las manifestaciones que se hacen ante él, ¿sí? De cuántos hijos tenemos reconocidos, no hijos tenemos. Habrá hijos que tenemos y bueno, que la gente a veces no ha reconocido, ¿no? Pero reconocidos, ¿cuántos? Y ahí es que es donde pues a lo mejor la gente se puede echar un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente ocultan algunas cosas. Y es curioso, ¿verdad? Datos curiosos que nos pasan todos los días en nuestro haber de trabajo común, ¿verdad? ¿Licenciada? Sí, así es. Como bien lo comenta el licenciado Lucio, quieren ocultar a su primera familia, la segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿verdad? Por eso mejor ya optan por no ya hacer testamento y ya mejor las donaciones, ¿no? Para que no se entere la primera familia. ¿Y si tú fueras hija de la segunda o tercera familia, qué harías, licenciada? Ay, qué complicado, licenciado. Pues yo creo que, fíjense que yo, en mi opinión, yo creo que estamos desde el punto de vista natural, es muy común, ya no hay que espantarnos de absolutamente de nada. Antes, bueno, cuando éramos muy conservadores todavía, que lo seguimos siendo en gran medida, pero decían, es que eres hijo natural, y hasta se prestaba a las novelas, ¿no? Veamos a las novelas, cómo las mujeres se peleaban, y decían, es que es un hijo ilegítimo, ¿no? Innatural, ¿no? Y casi se les señalaba como que, ¿y los hijos qué culpa tienen, no? Finalmente los hijos son producto de una relación amorosa, ¿sí? O de una trampa natural,
pero finalmente son hijos que no tienen la culpa, son criaturas, se hacen grandes y demás. Entonces, bueno, pues la culpa la tenemos los mayores, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que no debe de haber diferencia alguna entre hermanos y medios hermanos. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, estamos platicando. Ahorita que regresemos vamos a platicar del testamento que podemos hacer privado. Vuelta y les recuerdo nuestro numerito de celular es el 231-113-7790 para sus mensajitos de texto. Y bueno, empezamos a darle lectura a los mensajes del día de hoy. Y el mensajito con terminación 2392 nos pregunta: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué documentos se necesitan para poder tramitar un testamento? Gracias. Bien, en primer término, tienen que presentar credencial de elector, CURP y comprobante domiciliario. De ahí tienen que recurrir con 3 testigos con identificación. Ahora, si hay bienes inmuebles, es recomendable el que se lleven las escrituras, porque, a ver, en la práctica, la escritura, si un inmueble viene descrito como sección tercera de punto denominado Piedra Grande, y resulta que ellos lo conocen como parada de la sección tercera, y llegaran a declarar que el inmueble que está en la parada de la sección tercera lo quieren para su hija, la menor de edad, y resulta que la escritura tiene otra descripción, va a haber problemas toda vez que no va a haber la identificación plena del inmueble. Por eso la recomendación es que se lleven sus documentos completos para que la descripción quede totalmente soportada y sobre todo con una aclaración y una transparencia total. Licenciado, para aquellas, porque en nuestra región, ahorita se me está ocurriendo, ahorita que vienen acertadamente, dicen, bueno, ¿cuáles son los documentos? Hay contratos privados que hablan de escrituras, o de que la persona antes de 1980 compró la casa, el terreno y demás, y se quedaron como escritura privada porque el valor no rebasaban los 100 pesos de hace prácticamente 40 años. ¿Igual se puede hacer el testamento? Sí, claro. Ella le tocará al heredero o a los herederos el acreditar y promover su juicio de inmatriculación de ese documento privado, pero la voluntad del testador quedó plasmada. Sí lo puede declarar. Fíjense qué interesante y qué importante es que el licenciado notario nos acaba de dejar claro que realmente yo no necesito, en pocas palabras, demostrar que soy dueño del inmueble para poder disponer de él. Prácticamente yo tengo que llevar las escrituras nada más para tomar de ahí los datos correctos de identificación del inmueble y poder disponer de él de manera correcta, pero efectivamente para que después no haya lugar a duda de que el inmueble al que yo me estoy refiriendo en el testamento es precisamente con el cual está amparado mediante una escritura privada o una escritura pública, porque recordemos que antes de 1980 estaba en vigor el Código de 1901, que estuvo en vigor hasta 1985, pero que a través de un decreto en 1980 se estableció que a partir de esa fecha todas las escrituras, todas las transacciones de terrenos y casas, independientemente del valor, fueran ante notario público. Pero antes de ello se podían hacer ante testigos, siempre y cuando el valor no rebasara los 100 pesos, ante un juez menor, siempre y cuando el terreno no rebasara los 500 pesos, y si rebasaba este valor, ya se tenía que hacer ante notario público. Entonces, bueno, pues es importante, licenciada. Sí, bueno, pues efectivamente les dejamos a nuestro auditorio claro qué es el testamento, ante quién pueden acudir para que los asesoren si es que tienen algunas dudas respecto a cómo la distribución de sus bienes, que el precio y todo este tipo de cuestión administrativa, que obviamente el notario de la confianza es quien los va a asesorar y los va a guiar en determinado momento. Fíjense, también es muy importante lo que comenta tanto el licenciado Lucio como la licenciada Ruth, porque muchas veces decimos, bueno, pues a quién acudimos, ¿no? Entonces es evidente que los notarios también están ahí para asesorarlos en aquellas
cosas, aquellos actos que a ustedes les gustaría realizar y que no necesariamente saben cuál es la mejor opción precisamente para hacerlo, ¿no? Porque también existen las donaciones, ya lo dijo el licenciado, a través del usufructo vitalicio. Y bueno, en otro programa platicaremos más a fondo qué es, de qué sirve y en qué consiste. ¿Licenciado, algún otro mensajito? Sí, no. Bueno, entonces, yo quisiera platicarles, ahondarles un poquito más en lo que también existe el testamento privado. Porque el tema hoy es testamentos. Bueno, ya platicamos de dos tipos de testamentos, falta uno, que es el testamento privado. Pero fíjense ustedes que este solamente se puede llevar a cabo bajo ciertos requisitos y lineamientos. ¿Cuáles? Solamente cuando por el día, hora, lugar, el problema de la persona que va a testar, haya habido una catástrofe en la que a lo mejor estemos incomunicados, la persona esté muy enferma. Bueno, entonces sí podemos hacer un documento privado, ¿sí?, en el que se plasme la voluntad del testador, pero si no cuenta este documento con esos requisitos, es decir, si en ese momento la persona casi ya está moribunda, está falleciendo y la carretera está incomunicada, es domingo, no están abiertas las oficinas, etcétera, y llovió como llovió acá en la catástrofe de octubre, del 4 y 5 de octubre del 2009, bueno, ese sí sería un ejemplo de que solamente en esos casos, cuando hubo incomunicación de carreteras y bueno, las condiciones climatológicas y físicas de la región no podía existir la posibilidad de que se acudiera ante notario público a realizar el testamento, entonces sí. Pero fuera de esas condiciones, queridos amigos, no existe el testamento privado. Además, bueno, el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena nos comentaba, pues prácticamente es letra muerta. Y sí, efectivamente, porque tardaríamos más en justificar ante un juez, porque además ese testamento lo tiene que declarar válido un juez. Tenemos que demostrar que la catástrofe existió, que las condiciones de la persona que testó eran efectivamente prácticamente de muerte, ¿sí?, y que pues estaba en forma incomunicado, a lo mejor que tuvo que haber sido un día en que incluso no había horarios de oficina. Entonces, esos son los tres testamentos que pues existen, queridos amigos, y bueno, si ustedes quieren ya desde este momento disponer y establecer a quién de sus hijos le van a dejar pues sus propiedades, bueno, pues lo ideal es realizar el testamento. Licenciado Ricardo Lucio, ¿alguna otra cosa que nos quiera usted platicar? Pues exhortar a la población a que recurran con el notario de su predilección, se asesoren y hagan su testamento. Hay que aprovechar esta oportunidad porque además evitan muchos problemas a sus familiares. Por otro lado, sí he notado que muchísimas personas han recurrido a asesorarse para que de ahí piensen si elaboran un testamento, elaboran una donación o algún otro acto jurídico. Ha sido, creo que, la campaña publicitaria muy interesante de los medios. Y bueno, pues me queda exhortarlos a que recurran con el notario de su predilección y se asesoren. No tiene costo alguno el asesoramiento y de ahí pueden tomar las decisiones más acertadas que pudieran tomar en su vida, porque definitivamente dejarían problemas graves a los familiares cuando surgen polémicas o controversias entre ellos. Licenciado, ¿sí ha habido gente que ha aprovechado esta oportunidad? O sea, sí hay, el año pasado, afortunadamente estuvo usted con nosotros, nosotros en este programa pues les damos la difusión. Sí hay gente que se acerca más, o sea, más que antes, se acerca a las notarías y platican con ustedes para hacer el testamento, ¿o sigue igual que antes? Fíjese usted que están aprovechando para llevar sus documentos y como algunos tienen conflicto, tienen problemas, están intestados y demás, se están asesorando. Creo que las personas cada vez o cada año que pasa toman mayores responsabilidades para poner su patrimonio en orden y que tenga menos problema a su fallecimiento. Sí, han ido muchas personas a preguntar y de ahí pues se retiran diciendo que van a consultar, que van a pensar qué quieren hacer con sus propiedades en un futuro.
Fíjense que es importante porque de verdad, como lo que comenta nuestro amigo el notario, es que mucha gente tenemos propiedades, pero no las tenemos legales, o sea, no tenemos regularizada la documentación. O sea, tenemos la escritura a nombre de nuestro abuelito, a nombre de nuestra abuelita, a nombre de mi mamá, a nombre de mi papá, a nombre todavía del que le compré, etcétera. Pues, ¿cómo voy a hacer un testamento si ni siquiera he regularizado la documentación? Y es importante, por ejemplo, que este tipo de programas, ¿verdad?, de los gobiernos, en conjunto, al difundir precisamente, bueno, haz tu testamento, no dejes problemas, bueno, pues que hagan precisamente que la gente vaya con su documentación y pues resulta que se dé cuenta que sí puede hacer su testamento, pero va a dejar igual problemas. ¿Por qué? Porque de lo que él está disponiendo en su testamento no está regularizado, ¿no? Es como tener un vehículo sin tenencias pagadas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se lo donas, pues sí, pero también le donas una deuda de 15, 20 mil pesos porque tiene 5 años, 6 años que no pagas tenencias, ¿no? Entonces le heredamos problemas. Pues el tiempo se nos acaba de ir y licenciado, agradecemos la presencia nuevamente aquí de nuestro amigo y líder, el notario público número 4 de esta ciudad de Teciutlán, Puebla, el licenciado Ricardo Lucio Ibarra Cadena. Licenciado, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros y difundir precisamente este programa de septiembre, mes del testamento. Esperamos que el próximo año de igual manera esté usted con nosotros y además en muchos temas más. Nos gustaría platicarnos un poquito después, los vamos a invitar para platicar de las escrituras. Gracias, señor licenciado, por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Licenciada Ruth. Pues bueno, despedirme, gracias por el favor de su atención y recordarles que también nuestros programas de todos los viernes ya los pueden checar en redes sociales, en YouTube, claro, ya están listos y editados para todos ustedes, ya es que si no les dio tiempo checarlos por la cuestión del horario, sabemos que muchos trabajan, pero bueno, en un fin de semana, en la comodidad de su casa, ahí nos pueden estar checando. Sí, fíjense que ahondando con la información que la licenciada Ruth comenta, ustedes se meten porque luego de repente dicen, es que yo he tratado de entrar en internet a sus programas y me cuesta un poquito de trabajo. Es bien fácil, queridos amigos, se meten a la página de YouTube, ya una vez que están en ella, ponen el nombre Juan Parodi Nativitas, caso abierto, y automáticamente les va a salir todos los programas que hemos grabado precisamente en relación a nuestro programa y a todos los temas que se han tratado acá. Que fíjense ustedes que además hemos checado de la programación más visitada en internet de nosotros es precisamente intestados y el tema precisamente de hoy que es testamentos. Así que bueno, es importante, ¿para qué? Para que salgan de dudas. Si ustedes estuvieron de repente en casita y tuvieron que salir o de repente vienen en el camión y se bajan y ya no pueden terminar de escuchar el programa, pues tranquilamente le dicen a sus hijos, porque ya los hijos son verdaderamente fenómenos con eso de la tecnología, e inmediatamente les localizan el programa. Así que bueno, pues no me queda más remedio más que despedirme. Licenciado, ¿dónde está su notaría, por último? Bueno, está en la calle Constitución número 2, aquí en Teciutlán, Puebla, muy cerca del mercado. Ahí estamos a sus órdenes. O sea que pasan por el pescadito, por las frutas y verduras y de ahí se pasan a la notaría, ¿no? Ya que le llevan algo, ¿no? Un coctelito, licenciado. Así es. Ok, pues muchas gracias. Se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas. Nosotros estamos en esta ciudad de Teciutlán, Puebla, es en la avenida Juárez 207. El teléfono es el 31-2-2420, a un costado de la iglesia de San Francisco. Y como siempre les digo, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, nunca dejen de luchar por un mundo mejor. Hasta la próxima. Por hoy, el caso se cierra. Caso abierto. Programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso abierto. Una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.